Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 8 de septiembre de 2016. En el mundo, interesante ver una advertencia de la FAO reportando un incremento de precios de alimentos en el último mes de medición, es decir, en el mes de agosto, en el que se encuentra que en la variación anual ya los precios de alimentos se han incrementado un 7%. Esto básicamente es la mayor variación al alza de los precios de alimentos desde mayo 2015. Con relación a temas en Asia, interesante observar una noticia muy positiva acerca de el incremento en las importaciones, mientras el mercado estaba esperando una contracción del 5.4%, en China las importaciones se incrementaron el 1.5%. Esto básicamente es el primer incremento en casi 2 años, más exactamente 21 meses, y también viene acompañado de datos del día de ayer de caídas en los inventarios de petróleo, lo cual pues viene presentando una muy buena dinámica para las materias primas durante la jornada actual. Con relación a Japón, uno de los miembros del Banco Central, más exactamente el vicegobernador Hiroshi Nakaso, manifestó que era muy probable volver a incrementar ese estímulo monetario en la próxima reunión. Sin embargo, recuerden que pues estamos a la espera de, en teoría, de ese análisis profundo acerca de los estímulos monetarios. Esto es interesante, pues como también lo reafirma ya un diario japonés y lo hemos venido reportando en nuestros últimos comités, los miembros del Banco Central de Japón parece que tienen algún tipo de división, aunque la mayoría sigue inclinándose por incrementar los estímulos laborales. Con relación a Europa, interesante observar una noticia acerca del Reino Unido, donde se registró una mejora del mercado laboral, es una mejora moderada y está acompañando toda esa serie de datos económicos que nos han sorprendido al alza, sobre todo desde los correspondientes al mes de agosto. Entonces, interesante ver aquí también el tema de precios de vivienda que aumentaron luego de 6 meses de descensos, y con esto pues básicamente pues se está comprobando esa percepción de que el tema del Brexit de corto plazo no ha tenido mayor impacto, no lo tuvo en los mercados financieros, probablemente hubo 1 o 2 días de estrés, pero posteriormente continuaron su funcionamiento tranquilamente, y más bien lo que hemos tenido es un rebote de corto plazo y algunas noticias esperanzadoras, aunque el tema de mediano y largo plazo sigue siendo el mismo, gran incertidumbre acerca de cómo será este proceso de negociación. Con relación a los Estados Unidos, hemos tenido pues varios temas, comenzando por el último de ellos, que tal vez es el más importante, el Beige Book. En términos generales, el día de ayer a la 1 de la tarde, ese documento que describe la dinámica general en los Estados Unidos concluyó que esa dinámica sigue siendo moderada. Sin embargo, como tuvimos oportunidad para compartiendo con ustedes algunas de sus conclusiones que obtuvimos a partir de este documento, consideramos que hay algunas evidencias de desaceleración de corto plazo. No necesariamente tienen que ser temas estructurales, puede ser algo coyuntural, pero interesante observar las descripciones acerca del distrito de Nueva York y de Kansas, mostrando estancamiento de la economía y desaceleración en los distritos de Richmond y Filadelfia. Interesante desde ese punto de vista, pues las declaraciones de los miembros de los diferentes miembros de la Reserva Federal siguen apuntando a una mayor probabilidad de incremento de tasa de la que el mercado viene descontando, y sobre todo pues para la reunión que tenemos durante este mes. El día de ayer incluso el gobernador de Richmond, una de las regiones donde se identificó esa aceleración, manifestó que había argumentos para hacer el incremento de tasa en el corto plazo. Entonces, y esto básicamente fundamentado en temas de mercado laboral. Incluso, recuerden, la gobernadora de Kansas, quien tiene voz y voto, Esther George, es esa miembro de la Reserva Federal que ha estado inclinada a incrementar la tasa de interés y ha mostrado su inconformismo con las decisiones que se han venido implementando durante todo el año 2016, excepto pues en la reunión que se tuvo en el mes de junio, que fue pues, previa al Brexit. Pero
interesante aquí que también esta gobernadora, la de Kansas, pues hace parte de uno de los distritos donde se identificó estancamiento de la economía. Entonces, por un lado vienen los datos y por el otro lado vienen los pronunciamientos de los diferentes miembros de la Reserva Federal que suponen una mayor probabilidad de incremento de tasa de la que el mercado ha venido descontando. Y interesante ver aquí una cifra de mercado laboral que pues no es la acostumbrada para los inversionistas. Recuerden que el mercado laboral tiene su momento importante de mercado siempre el primer viernes de cada mes, pero hay un indicador de apertura de posiciones laborales, es un indicador que sigue mucho la presidenta de la Reserva Federal, en inglés es el Job Opening, y con relación a esto, básicamente lo que observo es que esa oferta de puestos de trabajo se está incrementando y se ha mantenido en niveles altos, lo cual está sugiriendo algo que también se mencionaba en el Facebook relacionado con una falta de personal en ciertas labores específicas, es decir, en temas de muy calificados de mano de obra, pues se ha identificado unos faltantes de mano de obra y esto ha generado presiones salariales muy específicas, son presiones salariales no generalizadas y por eso es que también pues no se ha observado, por lo menos desde los datos, un inminente incremento de la inflación por fuera del rango meta que tiene la Reserva Federal. Recuerden que la inflación en los Estados Unidos se publicará la próxima semana y que esos indicadores han estado, para el caso de la inflación total, en niveles entre el 1 y 1,5%. Con relación a América Latina, continuamos registrando unas noticias no muy positivas en Chile y esto ha permitido que la inflación registre una variación prácticamente nula en el último mes, con lo cual pues la inflación se está acercando a ese rango objetivo que tiene el Banco Central. Entonces, interesante ver aquí que en el acumulado año la inflación en Chile está en niveles del 2,4% y que esperan que para cierre de año descienda por debajo del 4%, que era el nivel que se tenía el anterior mes. En datos económicos, interesante ver hoy la publicación de subsidios al desempleo en Estados Unidos, un poco mejor a lo esperado, pero ya la cifra esperada era muy positiva, mantiene la lectura de mercado laboral fuerte. En Europa, interesante la reunión del Banco Central, en la que pues no hicieron cambios de política monetaria, de hecho había alguna especulación de una posibilidad de ampliación del plazo del quantitative easing, no ha ocurrido, sin embargo en los pronunciamientos que hemos tenido a primera hora por parte del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se manifestó que la entidad mantenía un sesgo bajista con relación a sus pronósticos de crecimiento. Frente a esto, el año 2016 fue revisado levemente a la baja del 1,7 al 1,6, pero los próximos años fueron un poco aumentados. Y lo más interesante tal vez es esa referencia que hizo Mario Draghi de que la tasa de interés se mantendrá en su nivel actual o por debajo de su nivel actual por un periodo prolongado, y si ustedes observan lo que están sucediendo con las tasas en el Banco Central Europeo, si bien es cierto la tasa de expansión es de 0%, esa tasa con la que se remuneran los depósitos y la que ha venido generando un poco de incertidumbre sobre el sistema financiero se mantiene en menos 0,4%, y la advertencia que hizo Mario Draghi es que podría incluso en el futuro reducirse aún más a pesar de que ha recibido fuertes críticas. Con relación a Asia, interesante ya apuntar a hoy en la noche los datos de inflación en China, nueva moderación del indicador, esos datos de crecimiento económico chino, como manifestábamos hoy de manera puntual con el incremento de las importaciones, han mejorado durante el último mes y medio, pero el tema de inflación no lo ha hecho con esa misma consistencia y por eso es que todavía queda abierta la posibilidad de mayores estímulos en este país. En el mercado mundial de monedas, el mercado mundial de acciones continúa presentando retrocesos después de las decisiones presentadas o anunciadas por el Banco Central Europeo. Los índices accionarios están presentando algo de debilidad después de haber alcanzado esos máximos de las últimas 10 jornadas. Importante el día de ayer la valorización que se presentó particularmente en la acción de Apple después de haber anunciado el lanzamiento de su nuevo iPhone 7, y también la valorización que presentó la acción de Nintendo
después de haber anunciado que dos de sus juegos más populares estarían dentro de los dispositivos iPhone 7. También importante destacar que esta mañana pues el mercado estaba tratando de mostrar algo de soporte sobre la zona de los 2.170 puntos para el Standard & Poor's. Nos mantenemos todavía en ese rango de congestión entre los 2.150 a los 2.200 puntos de manera muy estructural. Los inversionistas se mantienen todavía muy cautelosos frente a las posibles decisiones que tomaría la Reserva Federal en las próximas semanas, y por ahora entonces deberíamos esperar una consolidación completa o una ruptura por encima de los 2.200 puntos para poder pensar en que el mercado continuará con esa tendencia alcista. Lo que hemos observado durante las jornadas de ayer y hoy es una toma de utilidades generalizada en algunos de los activos, sobre todo en los sectores ligados a las acciones del sector financiero. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una variación positiva de 1,05%. Continúa una tendencia al alza bastante importante, rompiendo el nivel de 1.400 puntos, y la jornada anterior rompió uno de los niveles técnicos en 1.410 puntos. Con lo tanto, se esperaría que el índice o mantenga esta tendencia en las próximas sesiones o consolide este nivel importante también durante los próximos días. La acción con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol. La acción con el mejor desempeño fue ISA, con una variación positiva de 2,31%. La misma vemos cómo se mantiene en un rally alcista que inició para finales del año anterior. Continúa esta tendencia estructural positiva a la vez, con alta volatilidad. Por lo tanto, la acción digamos que tiene una tendencia positiva, sin embargo, se debe tener cautela por las el nivel de volatilidad que está manejando en las últimas sesiones. La acción con el desempeño más bajo fue la Bolsa de Valores, con un retroceso de 0,53%. La misma se mantiene en este comportamiento lateral de las últimas jornadas. A pesar de que mantiene una tendencia estructural positiva, se está acercando cada vez más al nivel de congestión de 18 pesos, por lo tanto se esperaría que llegue a consolidar el mismo en las próximas jornadas. Buenos días para todos. En el mercado de rentabilidad local tenemos un solo anuncio por parte del Grupo Aval, en donde el banco ha presentado su proyecto de distribución de utilidades para el segundo semestre del 2016, teniendo en cuenta el desempeño del primer semestre. En este proyecto el banco propone un pago mensual de 4,9 pesos colombianos en 6 cuotas. Las fechas como tal de los pagos de los dividendos y las fechas de dividendo no han sido definidas. Estas normalmente son publicadas y fijadas después de la aprobación de este proyecto de distribución de utilidades. De esta forma entonces el incremento de lo que es el dividendo anualizado es de un 0,51%, bastante level, pero el dividend yield pues se mantiene bastante alto en comparación con las otras acciones del índice Colcap, sobre un 4,59% calculado con el precio del día de hoy, 1.280. Agustín. Gracias, Ricardo. El euro continúa valorizándose más en este momento cuando Mario Draghi continúa en su rueda de prensa y después de las decisiones del Banco Central Europeo de mantener sus tasas de interés inalteradas. El dólar entonces pierde terreno cerca de 0,35 el índice de XY contra las principales divisas, pero también está perdiendo esta mañana contra las monedas emergentes que aumentan su ganancia contra el dólar, motivadas por esas valorizaciones que se han presentado en el precio de los commodities durante la noche anterior. El peso colombiano el día de ayer cerró a una tasa de 2.863,50. El día de hoy, en línea con el comportamiento de los mercados emergentes o las monedas emergentes, deberíamos ver nuevamente la búsqueda de esa zona de
entrada de bajo riesgo sobre los 2.855 y no esperaríamos mayor volatilidad hasta las 10 de la mañana, cuando se dará a conocer el dato de variación de inventarios de crudo en Estados Unidos. Para este dato, pues de manera previa se dio a conocer por parte del Instituto Americano de Petróleo que se habría presentado una caída en los inventarios de 12.1 millones de barriles, un dato históricamente bajo, lo que estaría motivando ese incremento en el precio del crudo desde la jornada anterior. También la Agencia Internacional de Energía, en su reporte del día anterior, elevó en 30.000 barriles por día el pronóstico de demanda mundial de petróleo para el año 2016, algo que también estaría favoreciendo esta evolución positiva que estamos observando en la jornada de hoy en el precio de este activo. Sin embargo, pues el mercado muy atento a este dato de las 10 de la mañana. Como ustedes pueden observar, el mercado tiene una expectativa de variación positiva sobre los inventarios en cerca de 1 millón de barriles, muy en línea con lo que ha venido ocurriendo durante las últimas 2 semanas, donde hemos visto variaciones positivas e incrementos en los inventarios de más de 2 millones de barriles. Por el otro lado, pues tenemos el dato de API que está por los menos 9 millones de barriles y la estimación de Global Securities, que para esta semana se ubica en un terreno negativo, nuevamente sobre los menos 5 a menos 6 millones de barriles. Aunque esta expectativa es negativa, cualquier variación por debajo de los menos 905.000, y hasta los menos 12 millones de barriles no debería generar ningún impacto fuerte en el precio del crudo. Por el contrario, muy atentos a cualquier sorpresa positiva por encima de los 905 o este rango de menos 5 millones de barriles, porque eso sí podría generar un fuerte impacto negativo. Gracias, Agustín. El día de hoy, como ustedes pueden observar el mapa, tenemos una variación negativa en los bonos de mercados de referencia, básicamente Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, un retroceso, como se menciona, de 3 puntos básicos. Esto aparentemente se podría relacionar a esas declaraciones de miembros de la Reserva Federal, pero la verdad es que hemos observado que el mercado en este momento no ha dado demasiada credibilidad a esas advertencias de la probabilidad de hacer un ajuste de tasa en el corto plazo. Más bien creemos nosotros que ese incremento del día de hoy se debe tal vez a una corrección luego de esas tasas de interés extremadamente bajas. También los datos de materias primas pudo haber alejado un poco esas estrategias de preservación de capital, refugiándose en este tipo de activos. Y interesante recordarles lo que encontramos nosotros como evidencia en el Beige Book, donde, si bien es cierto, se mantiene la descripción de un crecimiento moderado en los Estados Unidos con algunos factores positivos, destacándose el tema del mercado laboral. Esto no es nuevo y sí identificamos, por lo menos de manera temporal o transitoria, un debilitamiento en algunos indicadores en este país. Entonces, interesante observar acá este movimiento del día de hoy, incremento de tasas de tesoros, a pesar de que el Beige Book no está mostrando una consolidación sobre las expectativas de un crecimiento sostenido y sin riesgos en los Estados Unidos, que es lo que aparentemente estarían sugiriendo los miembros de la Fed al considerar que el incremento de tasas es muy probable. También compartirles con ustedes, el día de ayer estuvimos en una muy interesante charla sobre política monetaria y estrategia que vino a presentar Franklin Templeton en Colombia, y con relación a esa charla, tal vez lo más interesante es reforzar esa visión de la divergencia entre lo que sería la política monetaria de los Estados Unidos y lo que es la política monetaria de Japón y de Europa, con Estados Unidos pues enmarcado en ese gradualismo, incremento de tasas, y con lo de Europa, como lo mencionó hoy el presidente del Banco Central Europeo, mostrando esa visión de que la tasa se mantendrá en este nivel o aún por debajo de este nivel por un periodo prolongado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos con nuestra visión neutral. El cierre del día de ayer 6.86. Hoy abre un poco a la baja el 6.83. El mercado sigue en su euforia de entrada de
capitales extranjeros. Ayer la compra fue muy fuerte en títulos del 2026 y del 2030, indiferente de la desvalorización de la renta fija a nivel mundial. El mercado aquí en Colombia no quiere saber de nada, sino solo de compras por el momento, cosa que vemos totalmente peligrosa, por lo cual recomendamos cautela a la hora de tomar posiciones largas. Creemos que esta es la típica euforia que después lo que genera son pérdidas importantes. Por el momento, como bien lo decía Daniel, los tesoros americanos ya se devuelven 3 básicos y aquí en Colombia los cesantes se valorizan, por lo cual vamos a seguir manteniendo nuestra visión neutral. Recordar que el día de ayer hubo subasta de TSVRs por 250.000 millones, en los cuales tasas de corte VR más 3.41 para los de 2021, 3.57 para los del 2025 y 3.83.3 para los del 2035. Recordar, 800.000 millones de pesos salen hoy en subasta de bonos Promigas, calificación AAA, o sea que hoy va a salir papel al mercado de deuda privada para que lo tengan pendiente. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.